es lo que es la integral. La integral es el límite de una suma de límites. Y cuando calculamos límites, ¿qué puede pasar? Que no dé un número. Que de un número, ¿qué otra cosa puede pasar? Que de infinito. Bueno, podría ser que de una indeterminación, ¿verdad? Que de indeterminado, pero en este caso ese límite no da indeterminado. En este caso ese límite podría ser dos valores. ¿Cuáles son los valores que puede tener ese límite? Que de un número o que sea infinito. ¿Ves? Y en el caso que ese límite sea infinito, se dice que la función no es integral. ¿Ves? Entonces, si uno calcula ese límite y llegara a pasar que ese límite era infinito, uno dice esa función no es integral. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque miren ustedes lo que dice el teorema inicial. ¿Qué dice el teorema inicial? El teorema fundamental del cálculo. En la primera línea, ¿qué dice? Sea f una función acotada en el intervalo AB. Y después, ¿qué dice? Entonces f es integral. O sea, basta con que sea acotada para asegurar que sea integral. Bueno, entonces, y dice además, y si además, ¿verdad? Y si existe, no además, porque no siempre existe esa función, muchachos. No toda función tiene primitiva. No toda función tiene antiderivada, no toda. Hay funciones que no tienen antiderivada. Por ejemplo, esta función no tiene antiderivada y es tan sencillo como esto. ¿Ves? Tan simple como eso. E a la x cuadrado no tiene antiderivada. ¿Ves? Es decir, ¿cuánto vale la integral desde 0 hasta 1 de esto? ¿Cuánto vale eso? No sé cuánto vale. Pero estoy seguro que eso es, aunque no sé cuánto vale, yo estoy seguro que esto es un número. ¿Está claro? ¿Y por qué estoy seguro que esa integral es un número? ¿Por qué estoy seguro? Porque la función y igual e a la x cuadrado en el intervalo 0, 1 es acotada. ¿Y por qué sé que es acotada? Porque yo sé que esa función es continua. ¿Verdad que es continua en el intervalo 0, 1? Sí. La imagen de 0 es 1 y la imagen de 1 es e. ¿Está claro entonces? Es decir, que en el intervalo 0, 1 yo no me sé la gráfica. En realidad sí me la sé. Pero en el intervalo 0, 1, cuando x vale 0, está aquí 1. Y cuando x vale 1, está como por aquí. Es 3, no, perdón. X vale, entonces la gráfica no sé, vamos a suponer que es algo así. ¿Ves? Entonces observa como en el intervalo 0, 1, ella es acotada. ¿Ves? Tiene un valor mínimo y tiene un valor máximo, es acotada. Entonces, aunque yo no sé cuánto vale, aunque yo no sé cuál es la antiderivada, aunque yo no tenga la antiderivada de esta función, yo puedo asegurar que eso es un número. ¿Bien? Si quiero, puedo agarrar y colocar eso en GeoGebra. Y GeoGebra te lo va a dar. GeoGebra no, perdón, singular. Meto eso en singular y singular te va a dar un número. Porque esa función es integral. Así es fácil. Aunque no podamos encontrar antiderivada o primitiva. Eso es. El teorema es muy claro. Entonces, como eso es un número, podría pasar que eso me dé negativo. Podría pasar que una integral me dé negativo. Que cuando yo calculo una integral, podría pasar que eso me dé negativo. Sí, claro. ¿Verdad que puede dar negativo? Sí, porque eso es un número. Y podría pasar que una integral me dé 0. Sí, ¿verdad? Claro. Puede pasar que yo calcule una integral y eso me dé 0. ¿Cuál es el problema? Y podría pasar que eso me dé positivo. Sí, claro, no hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a calcular esta integral. Miren ustedes. La integral que va desde, vamos a poner aquí. Podría ser
de 0 a 2. De 0 a 2. ¿Qué podría ser? No, esta no me va a gustar. Ah, no, esta mejor. Esta sí. De 0 a 2pi. La integral de 0 a 2pi del seno 0. Sí, seno de x. Por d. ¿Sí? Podríamos calcular esa integral. La integral de 0 a 2pi del seno de x de x. Bien, bueno, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, así que vamos a calcular una antiderivada, ¿no? ¿Y cuál es la antiderivada? Menos coseno, ¿verdad? Menos coseno de x evaluado entre 0 y 2pi. Entonces, evaluamos menos, así, no dejo el menos por fuera. Evalúo el coseno de 2pi, ¿verdad? Menos el coseno de 0. ¿Bien? Y eso me da cuánto. Menos el coseno de 2pi es cuánto. No, 1. ¿Y el coseno de 0 es cuánto? 1. ¿Cuánto me da esto entonces? 0. ¿Listo? Y la integral me puede hacer sin ningún problema. ¿Bien? No hay ningún problema, eso puede pasar. ¿Ves? A veces que la gente dice, no, pero profe me dio 0, eso tiene un error. ¿Yo por qué? No, porque la integral no debería dar 0, pero ¿por qué no debería dar 0? ¿Y qué están pensando? ¿Qué es lo que los llevaría a pensar de por qué la integral no debería dar 0? Porque el área no puede expresar. Ah, exacto, porque hacen unas conexiones que no tienen ningún sentido. Establecen conexiones que no son ciertas, porque la integral no es un área. ¿Está claro eso? La integral no es un área, no es un área. La integral no es un área. Entonces, como no es un área, la integral me puede dar cualquier cosa. Puede darme 0, puede darme 1, puede darme menos 1, puede darme menos 3, puede darme cualquier cosa, porque la integral no es un área. ¿Bien? Así que no se inventen cosas que no existen. Cuando les piden calcular una integral, aplican, y es que siempre vamos a hacer así, a menos que yo diga, utilice la definición para calcular la integral, solamente así. Pero si yo no digo, utilice la definición para calcular la integral, todas las integrales que usted la va a calcular es a través del teorema fundamental del cálculo. Es decir, primero calcula una antiderivada o una primitiva. Y listo. Y después utiliza la regla de Barrow y calcula la integral todo el tiempo. Profe, si hago un cambio de variable, bueno, si hace un cambio de variable, usted cambia los valores de límites de integración, porque así se llaman estos números, límites de integración. Vamos a poner, por ejemplo, la integral de 0 a 1 de x por la raíz de x cuadrado más 1 por dx. ¿Verdad que ese es un cambio de variable? ¿Verdad? Bueno, usted dirá, no, trigonométrico no, profe, ¿qué cambio de variable? Usted está loco, es una tabla, ¿verdad? Sí. Es una tabla ridícula, ¿para qué cambio de variable? Me pasé de tonto aquí, vamos a hacer otra. Eso se la dejo para que usted la haga. Está claro que está muy fácil, ¿no? Sí. O sea, eso es simplemente un medio, ¿verdad? Exacto, un medio de la integral de 0 a 1 de 2 veces la raíz de x cuadrado más 1 de x, y aquí entonces usted, esto queda un medio más 1, 3 medios, ¿sí? Es ahí la tengo. Ya es muy fácil. A ver, vamos a agarrar, por ejemplo, no sé, podríamos agarrar del libro. Claro, vamos a agarrar del libro. Claro, por supuesto, tenemos ahí. No es uno que está aquí, pero me lo estoy intentando así, o sea, para no hacer lo que están ahí, para que ustedes tengan más que hacer. Ajá. Pues, la integral de 1 a 2
Si lo quieren ver, es el 1194, pero yo le coloqué los límites de integración. Bien, puse el 1 a 2. Bien, pero es el que está. Entonces, a ver, ese es un cambio, ¿verdad que amerita un cambio variable? Porque es de funciones irracionales, ¿verdad que digo? Sí, de funciones irracionales. Y si es de funciones irracionales, tenemos un cambio variable para ello. ¿Cuál es el cambio variable? 1 sobre X. T sobre. Nada, ustedes sí es verdad que eso, por eso es que sale una. El cambio de variable es de cuadrado igual a 2x más 1. Sí, ¿verdad? Usted no puede ver una X frente a la raíz porque una vez 1 sobre no, chamo. ¿Qué pasó, pues? Y el cambio de variable este cuadrado igual a 2x más 1. Bien, ajá. Entonces de aquí tenemos que despejar X para sustituir aquí, ¿no? Ok, entonces vamos a despejar esto. Me queda entonces T cuadrado menos 1 sobre 2. 1 sobre 2, ¿verdad? Ese es X. Bueno, ya tengo X. Y ahora entonces yo voy a calcular la derivada de esto para tener el diferencial de X. O sea que me queda 2t de t igual a 2 de X. Ah, pero este 2 simplifica este, entonces ya yo tengo el diferencial de X. El diferencial de X y este de t. Bien, bien. Ah, pero esto tiene límites de integración, ¿ves? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, simplemente se dice si estos son los valores que toma X, ¿eh? Si X es igual a 1. Entonces esto implica que t cuadrado es igual a 0. Ah, no, 3. 3, ¿verdad? Lo que significa que t es igual a raíz de 3. Profe, ¿no sería más o menos raíz de 3? Sí, es verdad. Pero vamos a optar siempre por opción positiva, muchachos. Siempre. Bien, no hay problema con esto. Porque en estos problemas se supone que las funciones son todas inyectivas. Y trabajamos siempre con un dominio que nos permita hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí, así que tranquilos aquí con los valores absolutos. Si X es igual ahora a ¿dónde? A 2. Entonces esto implica que t cuadrado es igual a 5. 5. Lo que significa que t es igual a Raíz de 5. raíz de 5. ¿Qué es lo que hace el cambio de variable? El cambio de variable lo que hace es cambiar el intervalo. ¿Ves? Aquí estoy integrando en el intervalo de 1 a 2. ¿Ves? Estoy calculando la integral en el intervalo de 1 a 2 cuando es variable x. Pero cuando es variable t, lo que he hecho es simplemente correr el intervalo. Corro el intervalo hasta ¿dónde? Hasta raíz de 5, raíz de 2, perdón, y raíz de 3, perdón. Raíz de 3 y raíz de 5. Raíz de 3 y raíz de 5. Ah, no, broma. Eso es lo que he hecho, correr el intervalo es todo, más nada. Bien, digo yo correrlo por decir algo así. Pero es eso. Bien, no he hecho una modificación, no he hecho, escuchen lo que voy a decir, escúchenlo con mucho cuidado, con mucha atención. No he hecho una modificación de la región sobre la cual se calcula la integral. La integral se está calculando sobre una región que corresponde a un intervalo. ¿Ves? La integral se está calculando sobre una región que corresponde a un intervalo. Cuando hago el cambio de variable, sigo calculando la integral sobre una región que corresponde a un intervalo. ¿Está claro eso? ¿Ves? ¿Por qué razón ocurre eso? Bueno, simple. Porque nosotros estamos hablando aquí de integrales que son unidimensionales. ¿Qué significa unidimensional? Que solamente tienen una variable independiente, la variable x. No tienen dos variables. Entonces, la variable x, como es unidimensional, vive en un conjunto unidimensional. ¿Y cuáles son los conjuntos unidimensionales? Los intervalos de la recta. Todos los intervalos de la recta son conjuntos de una sola dimensión. Todos los intervalos de la recta son conjuntos de una dimensión unidimensional.
Entonces, esta integral se define en un espacio unidimensional. Cuando hago el cambio de variable, sigo estando en un espacio unidimensional. Bien, no es que me voy a mover de espacio, sigo estando en el mismo espacio, pero su forma geométrica no cambia, sigue siendo un intervalo. ¿Escucharon lo que dije? Sigo estando en el mismo espacio, pero su forma geométrica no cambia, se conserva, es un intervalo. Ustedes más adelante, en cálculo 30, van a volver a calcular integrales, pero no van a ser integrales unidimensionales, sino que van a ser integrales bidimensionales y tridimensionales. Van a estar en un espacio de dimensión 2, un espacio de dimensión 3. En el caso de un espacio de dimensión 2, ¿cuál es nuestro espacio de dimensión 2 con el que estamos trabajando desde que empezamos a estudiar aquí en la facultad? Plano cartesiano. El plano cartesiano. Entonces, la integral se define sobre una región en el plano. ¿Ve? Aquí se define, en cambio, un espacio unidimensional, la integral se define en un intervalo. En cambio, en cálculo 20, cuando sea de dos dimensiones, o sea, bidimensional, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de x, diferencial de y, cuando estés allí, esta integral no se define en un intervalo, sino en una región del plano. ¿Ve? Esa región del plano podría ser, por ejemplo, podría ser un rombo. A lo mejor es así un rombo. Tiene esta forma. Entonces tú quieres calcular la integral aquí sobre esta región. Y resulta que te conviene hacer un cambio de variable. Como aquí, que es conveniente hacer un cambio de variable. Entonces te conviene hacer un cambio de variable. Pero cuando haces un cambio de variable, ya no estás en el plano XY. Ahora vas a estar en el plano V de las nuevas variables. Ya no son variables X y Y, sino que son variables U y V. Entonces vas a definir la integral en otra región, en un plano V. ¿Qué va a pasar allí? Que la región sí se cambia. Podría pasar de un rombo a un rectángulo. ¿What? Sí. La región en el plano XY cambia en el plano V a un rectángulo. No me jodas, ¿sí? Eso va a pasar. ¿Ves? Entonces, no es la misma, ¿verdad que no? No, dijeran los españoles ni de coña, ¿verdad? En nada se parece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso, profe? ¿Qué pasa allí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que necesitamos un factor que me sirva para compensar el cambio de la región. Necesito un factor para compensar eso, para decir que puedo calcular aquí, ¿bien? Y para obtener este resultado lo multiplico por ese factor. Ah, pero profe, ¿por qué no lo calcula aquí directamente? Porque aquí es muy jodido, aquí es muy difícil, pero aquí es muy fácil. ¿Ves? Entonces es más fácil calcular la integral aquí. Y tú calculas la integral y dices, ah, qué bonito. Vamos a suponer, la integral aquí te da 3 medios. Pero la integral debería ser, por ejemplo, 5 cuartos. ¿Ves? Este debería ser el valor de la integral. Y tú dices, mierda, me está dando 5 medios, 3 medios, mierda, ¿cómo hago yo? ¿Ves? Necesito un número, 3 medios, necesito un número que multiplicado por 3 medios me dé 5 cuartos. Ese es el número que necesito. Entonces yo paso esto para acá multiplicando, ¿verdad? 2 por 5, 10, 3 por 4, 12, ¿verdad? Y entonces tú dices, aquí está el factor es 10 sobre 12. Entonces si yo agarro este 10 sobre 12 y lo multiplico por 3 medios, ¿verdad que me da 5 cuartos? ¿Viste? ¿Ves? Ahora, ¿cómo consigo este factor, profe? Porque para poder calcular este factor necesito esta integral. Y yo no puedo calcular esta integral porque es muy jodida. La calculo aquí, es muy fácil. Pero, como, ¿verdad? ¿Entienden la situación, verdad? ¿Verdad que sí? Está complicado el asunto, ¿eh? Yo sé que necesito este factor, pero ¿cómo lo consigo? Para poder calcular aquí, que me multiplicar aquí, que me dé acá. Bueno, ese factor se llama jacobiano. Jacobiano se llama ese factor. Tiene un nombre bien bonito, jacobiano. Y ese factor es el determinante de una matriz.
Ah, mira, interesante el asunto. Ese es el determinante de una matriz. Ese determinante o esa matriz se obtiene a partir del cambio de variable, utilizando la derivada. ¿Bien? Eso es justamente lo que ocurre o lo que hacen los científicos en la NASA y en otros sitios en donde saben que no pueden hacer cálculos allá, los hacen acá y aplican, corrigen el cálculo con un factor. Ese factor es la comida. Interesante, ¿verdad? Bien interesante el asunto. Bien, ahora, cuando estamos en un espacio unidimensional, como es el que tenemos ahorita, podemos hacer cambios de variables tranquilamente. ¿Bien? Podemos hacer cambios de variables tranquilamente, podemos cambiar los límites de integración tranquilamente, no pasa nada, porque la forma geométrica no cambia. ¿Ven? Por eso sigue siendo un segmento de red. La forma geométrica no cambia. Eso es. Ojalá cuando vean este cálculo 20-30 se lo expliquen bien bonito. Eso es muy bonito. Muy bonito. Eso es demasiado bonito. Ajá, entonces una vez que hemos hecho esto, bueno, vamos a integrar. Claro, ya no tengo la integral de 1 a 2, sino la integral de raíz de 3 a raíz de 5. De raíz de 3 a raíz de 5. Ya no tengo el diferencial de x. El diferencial de x es T de T. Uy, pero ¿qué estoy haciendo con una raíz ahí? T de T, ajá. Y aquí en lugar de la x voy a poner t cuadrado menos 1 sobre 2 que multiplica a t, ¿verdad? Sí. No, t cuadrado manda la raíz, ¿verdad? Me queda t. ¿Ves? Entonces yo puedo matar este t con este t, ¿no? Bien, entonces esto me queda integral de la raíz de 3 hasta la raíz de 5. ¿De quién? De T. De t sobre ¿cuánto? Ah, no, 2, ¿verdad? Por t cuadrado menos 1. Y esto le aplicamos una tabla. ¿Verdad que es una tabla? Es 1 sobre 2a, logaritmo neperiano de t menos 1, ¿verdad? El logaritmo neperiano de, creo que es esa, ¿no? Sí. O sea que me está quedando 2 que multiplica a 1 sobre 2a, en este caso sería 1, ¿verdad? 2 por 1 por el logaritmo neperiano de t menos 1 sobre t más 1, si es así, ¿no? Ajá. Todo esto evaluado, yo iba a poner más 0. Todo esto evaluado de la raíz de 3 hasta la raíz de 5. Bien, entonces este 2 se mata este 2 y me queda entonces el logaritmo neperiano de, evalúo primero el de arriba, raíz de 5 menos 1 sobre raíz de 5 más 1. Evalúo el de arriba menos, ahora evalúo el de abajo. Logaritmo neperiano de raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 más 1. Y ese es el resultado. Podríamos de repente, no sé, colocar eso dentro de una misma raíz, dividir, multiplicar, hacer ¿cómo es? Doble C y hacer multiplicaciones con radicales y todo eso, pero coño, ya ahí estaríamos llegando al nivel de enfermedad del de Middlevich, ¿no? Entonces, podemos dejarlo hasta ahí, ¿no? ¿Qué es? El bicho simplifica eso hasta lo más pequeñito, pero nosotros podemos dejar ese resultado. Entonces, fíjense que aquí el cambio de variable no le hace nada a lo que ya sabemos, a los cómputos que ya tenemos, no le hace nada, simplemente modificamos, cambiamos los límites de integración y ya está. Hacemos el cambio de variable, cambiamos los límites de integración, para adelante, no hay que hacer nada, no hay nada extraño. ¿Bien? ¿Está claro entonces? Bien, bueno muchachos, tienen que ponerse a calcular integrales definidas, muchachos. Bueno, yo digo integrales definidas para hacer énfasis en este tipo de integral. Pero si se dan cuenta, calcular integrales es lo mismo que ya saben, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, lo único que hay que evaluar, pero ya lo saben. Ahora empezamos a encontrar cosas más interesantes que antes no podía preguntar. Por ejemplo, fíjense ustedes, yo les podía preguntar a ustedes anteriormente, por ejemplo,
la integral de x por el valor absoluto de x cuadrado menos 4, por ejemplo, por el diferencial de x. Esto se lo podía preguntar antes. No, eso no lo podíamos preguntar, eso no había forma de preguntar eso antes. Pero ahora sí, de hecho, ahora puedo pedirle, por ejemplo, la integral desde, podríamos poner, a ver, esta, podríamos poner desde 0 hasta 2. Ajá, la integral de 0 a 2 de esta. Bien. Profe, y el valor absoluto. La integral del valor absoluto. Bueno, pero recordamos cálculo 10. ¿No aprobaron ustedes cálculo 10? Claro, supone. eso fue. Chao, ustedes aprobaron cálculo 10, ¿verdad? Claro, Se sí, supone. bueno. Entonces, o sea, ¿qué es lo que yo necesito saber? Necesito saber cómo cambia este valor absoluto, ¿verdad? Claro, dónde es positivo y dónde es negativo esto que está aquí adentro, ¿no? ¿Verdad? Porque si esto es positivo, le quito el valor absoluto, ¿verdad? Y si esto es negativo, Le cambia el signo. le cambio el signo, ¿verdad? Lo multiplico por menos. Es así, eso es lo que dice el valor absoluto, ¿verdad? Ok, bien, perfecto. Entonces, díganme ustedes, ¿en dónde cambia el signo ese polinomio? En 2. En 2 y menos 2, exactamente. Entonces aquí está. En menos 2 cambia el signo y en 2 cambia el signo. Ahí es donde está cambiando el signo polinomio. Ajá, ¿y qué signo tiene este polinomio en este? Pues aquí cambia de signo, quiere decir que antes positivo, bueno, por decir, ¿no? Antes positivo, después negativo, o antes negativo, después positivo. Eso es lo que significa que cambia de signo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué signo tiene aquí? Positivo. 3. Claro. ¿Cómo se dan cuenta que es positivo? Claro, el viejo truco de agarrar un número ahí y meterlo allá, ¿verdad que sí? Claro, te agarra. ¿Qué número agarró aquí? Menos 3. Menos 3, lo zampa aquí, ¿verdad? Al cuadrado 9, menos 4, 5. ¿Qué signo es? Positivo. Positivo. Entonces en este intervalo es positivo. Y en este intervalo, ¿cómo se ve? Negativo. Negativo y aquí Positivo. Ay, profe, porque no estoy diciendo mierda que cambia de signo. Si ya tú sabes que aquí es positivo, ¿cómo es aquí? Negativo, ¿y cómo es después? Positivo, porque cambia de signo. Ay, profe, ya va, espere, que estoy buscando, evaluando aquí, güey. Ahora fíjense ustedes, yo quiero calcular la integral entre 0 y 2, ¿no? ¿Ves? Ahí es donde quiero calcular la integral. Entre 0 y 2, ¿ves? Entre 0, aquí, entre 0 y 2. Aquí es donde quiero calcular la integral. Bueno, entonces si quiero calcular la integral ahí, ¿cómo sería entonces? Va, negativo, ¿verdad? Entonces me queda la integral, esta me queda la integral de 0 a 2 de menos x que multiplica x cuadrado menos 4 de x. Y ya lo demás es muy fácil. Wow. Lo demás es muy fácil. Yo tengo una pregunta con el cambio de variable aquí. Ajá, ¿qué pasó? El resultado que uno le dé, uno ya no tiene que regresar el cambio. No, claro que no, eso Si es. regreso el cambio, boludo, 1 a 2. No, si quieres regresa al cambio y evalúa de 0 a 1. Ah, No, sí, no, de 1 a 2, de 1 a 2, perdón, de 1 a 2. Si regreso el cambio, boludo, de 1 a 2, Bueno, claro. tiene que- Sí, tiene que darte lo mismo que. Pero no es necesario regresar. No es necesario. No, No, pero no, es más fácil. no. Pero si no quiero trabajar. No. Bien. Pero de esto, ¿quedó claro cómo es entonces? Sí. Sí, ¿está claro entonces? Y si el intervalo es 0 a 3. Muy bueno, muy buena esa. Vamos a poner ahora esto, vamos a poner este A, este B. Ahora el intervalo es de 0 a 3. ¿Cómo se hace este entonces? Bueno, yo sé que de 0 a 2 es negativo y de 0 a 3 y de 2 a 3 es positivo, ¿ves? Se hacen 2, claro. Y se suman las dos. Se suma. Eso es gracias a una propiedad que tiene la integral de sumatividad del intervalo. Bien, vamos a poner esa propiedad. Es una propiedad de sumatividad de la integral. Vamos a poner aquí propiedades de la integral para que ustedes vayan, de repente me van a hacer falta algunas propiedades, pero ustedes las pueden consultar en internet. Solamente vas a agarrar y colocar propiedades de la integral. Te van a salir un poco de propiedades. Te sientas con calmita, le sacas punta al lápiz y la vas copiando. Mira esta propiedad, mira esta propiedad. Esta no la dio el profe. Bueno, tú la copias.
Ah, esta tampoco la dio. Esta tampoco, profe, sí es pirata. O sea, me faltaron como 7 propiedades. Bueno, pues no las necesité. ¿Para qué me voy a poner yo a darle un verguero de propiedades si no las voy a necesitar? Bien, ya no sé, y no sé si las vayan a necesitar algún día. Lo importante es saber que la integral tiene propiedades. Y de repente es buena idea tenerlas todas a mano, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar una. Entonces, ahorita por lo menos sé que necesito una. ¿Y cuál es esa propiedad? Bueno, la propiedad de sumatividad. Dice lo siguiente, así se llama, sumatividad. O sea que yo tengo, si, por ejemplo, si C pertenece al intervalo AB, si C es un número, de intervalo AB, entonces la integral desde A hasta B, toda completa, la integral desde A hasta B de f de x es lo mismo que la integral desde A hasta C, ¿bien?, de f de x más la integral desde C hasta B de f de x. ¿Ves? Esta es una propiedad de sumatividad, es decir, que la integral en todo el intervalo se puede expresar como la suma de dos integrales siempre que el punto C esté dentro del intervalo. Bien chévere. Bien chévere. ¿Ves? Y eso es justamente lo que está pasando aquí, ¿ves? Me conviene picar aquí en el 2, ¿verdad? Porque sé que antes de 2 es negativo, después de 2 es positivo. Entonces, aplicando esa propiedad, yo puedo decir, bueno, aquí puedo decir que es la integral de 0 hasta 2 de menos x que multiplica a x cuadrado menos 4 de x, más ahora la integral de 2 a 3. De 2 a 3, y esta la dejo positiva, x que multiplica a x cuadrado menos 4e menos 4 por dx. Y bueno, calculo cada integral y listo. Eso es todo. Y esa integral es muy fácil, o sea, yo no la estoy haciendo, pero si de verdad quieren que les explique una, me dicen, yo lo explico, no sé. Parece que no quiero ponerme a hacer cuentas aquí que los voy a aburrir. Ah, qué fastidio, si me dice cómo se hace, ¿para qué le está haciendo? Bien. ¿El negativo pues? ¿Cuál negativo? Ah, bueno, este no. Cuando es negativo, aquí de 0 a 2 es negativo, entonces la pongo el menos aquí, ¿ves? Y aquí de 0 a 3 es positivo, la dejo positiva. ¿Sí? Claro. Fácil, fácil. ¿Qué otro problema tengo por ahí en mente? ¿Qué otro problema tengo por ahí? Así que uno siempre dice, bueno, esto siempre lo pregunta. Porque ustedes lo que van es a ponerse a calcular integrales definidas. ¿De qué libro? Bueno, yo les voy a citar algunas de ahí de ese libro del de Minovich. Pero ya esto pueden ustedes tomar cualquier libro, honestamente, porque es muy fácil. Más así, Alberto. ¿Qué pasa si tenemos esto? Una función definida por partes, por ejemplo, x logaritmo neperiano de x, si x, bueno, no importa, vamos a dejar así. Si x es, vamos a ponerla, pero aquí abajo. X logaritmo neperiano de x, si x es mayor que 0. Esa función. Y vamos a poner, por ejemplo, e a la 4x menos 2 si x es menor o igual que se va a poner igual que se, por ejemplo, esa, y te pido, por ejemplo, la integral allá, la integral que va de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, eso está bonito, de la integral de menos 1 a 1 de f de x de x. ¿Ves? Entonces te puedo poner una función definida por parte. Listo. Una suma. Más nada. Una pregunta. Arriba se fuera de menos 3 hasta 3, se tendría que hacer 3 veces. Ah, exacto. Claro, se tiene que hacer 3 veces. Claro. Porque entonces de menos 3 hasta 0, no, de menos 4 veces. No, 3 veces. De menos 3 a menos 2, 1.
De menos 2 a 2 la otra y de 2 a 3 la otra. Claro, claro. Aquí por lo menos de menos 1 a 1 son dos integrales. Una integral es de menos 1 a 0 y la función sería e a la 4x menos 2 Más de x. Y la otra sería la integral de 0 a 1. de 0 a 1 de x por el logaritmo neperiano de x diferencial de x. ¿Ves? Pero esa tiene un problema. Exactamente, eso es. Esa tiene un problema. ¿Sí? Porque la función podría ser, fíjate, la función es continua. No. Mira, mira. Bueno, no. Ya va. Tiene, no, por eso, ahí hay un problema con esa función, ¿verdad que sí? Sí. Claro, ¿no? Claro, por eso, porque fíjate, vamos a mirar. Tendría que fíjate. ser los dos mayores estrictos, ¿no? No, bueno, pero es que el O problema sea, es para que- poder ahí, si te hay que determinar si es acostada, ¿no? Muy bien. A ver si existe. Eso es. Eso es lo que, ese es el problema. Bien, aquí hay un problema, porque fíjate, la función exponencial, no tengo problema entre menos 1 y 0 porque sé que es acotada, ¿verdad? Que sabemos que es acotada, porque sabemos que es continua. Bien, pero aquí esta función será acotada en el intervalo 0,1. No es acotada. Bien, porque en el 0 tiene una asíntota vertical. ¿Verdad que esta tiene una asíntota vertical en el 0? Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula esta integral? Sabiendo que vemos que f no es acotada en el intervalo 0, 0, 1. ¿Se calcula por definición? No vuelvo a decir eso. Ajá. No. Profe, en este caso, esto aplicaría para cualquier integral que tenga una indeterminación. No tanto, no, ella no tiene ninguna indeterminación. El problema es que no es acotada. ¿Ves? Ese es el problema. Nosotros solamente sabemos calcular integrales siempre que la función sea acotada. Porque eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Si la función es acotada en el intervalo cerrado, ella es integrable. Y si además existe la antiderivada, entonces la integral se define de esta manera. ¿Ves? Entonces, la integral que vamos a calcular tiene que cumplir con la condición de que sea acotada. ¿Bien? ¿Cuándo una función no es acotada? Básicamente cuando tiene una asíntota vertical. ¿Bien? O sea, ¿recuerdan esta función? Esta, por ejemplo. Esta que hace así. Esta, aquí en esta asíntota vertical no es acotada. Pero no es que la imagen se dispara hacia dónde. ¿Ve? O hacia el menos infinito. ¿Ve? Por eso es que no es acotada, porque la imagen ya se va hacia los infinitos. ¿Ve? Y eso es lo que ocurre con el logaritmo cuando está cerca de 0, ¿verdad? ¿Cómo es la gráfica del logaritmo? Eso es lo que iba a dibujar aquí. Va bajando. La gráfica del logaritmo es así, ¿ves? Entonces cuando está cerca de 0, ¿hacia dónde se van las imágenes? ¿Viste? Por eso está más acotada. ¿Ves? Por eso es que sé que no es acotada. Entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula entonces una integral en una función que no sea acotada? Bueno, como esta integral no está enmarcada dentro del teorema fundamental del cálculo, porque no lo está, a este tipo de integrales se le llama impropia. O sea, aquí tenemos una integral impropia. ¿Ves? Esta la podemos calcular, pero esta no la podemos calcular porque es una integral impropia. Profe, ¿por qué esa integral toma el 0? Dice que es mayor a 0. Por eso, no importa. Porque podemos definir la integral en un intervalo abierto, siempre que sea acotada. ¿Ves? Ese es el asunto. Bien, eso es una muy buena observación. Él dice, profe, ¿por qué puedo tomar la integral a partir de 0 para esta función, siendo que el intervalo es abierto? Bien, entonces ahí es donde volvemos otra vez al teorema fundamental del cálculo.
No pone ninguna condición en el intervalo, lo único que pide es que sea acotada. ¿Verdad que no dice que la imagen debe existir en A? No. Tengo una función, un intervalo cerrado, y digo que sea acotada allí, pero no pido, en el teorema no se pide que la imagen de A exista, ¿verdad que no dice f de A existe, f de B existe, ¿verdad que no? Lo único que pide es que sea acotada, es decir, que yo puedo tener esto, mira esto, está buena esas observaciones, muchachos. Miren esto, yo puedo tener esto, yo puedo tener esta integral así, ¿bien? Y aquí abierto. Y aquí abierto. Este no está y este tampoco está porque es abierto. Este es el A y este es el B. Les pregunto, ¿la función es acotada? Sí. La función es acotada, sin ningún problema. Entonces, ¿esa función es integrable? Sí. ¿Y cómo se calcula la integral? Pues la integral se calcula como la integral de AB de la función f de x, que es igual, si existe la antiderivada, la primitiva, es igual a f de b menos f de a. El teorema fundamental del cálculo se puede aplicar incluso en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la función es acotada en el intervalo. ¿Está claro eso? Entonces, por eso es que aquí, ¿por qué no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo? Porque justamente en este punto cero, esta función no es acotada. Eso es. Entonces, cuando yo me consigo una integral que no cumple con la hipótesis del teorema, del teorema fundamental del cálculo, esa integral se le pone el nombre de impropia y las ponemos hacia aparte. Las apartamos. Las arrimamos así para que nadie las vea. Levantamos la alfombra así. Ponemos eso ahí para que. ¿No? ¿Qué estás escondiendo? Nada. Algo no, nada. Ni levantes ahí. Porque ahí están las impropias. Podría estar viendo ahí entonces. No. Bueno, eso pasaría en un curso, por ejemplo, en estudiantes de contaduría, de administración, de educación, ¿verdad? Que uno le dice, bueno muchachos, nos encontramos una integral impropia, sí. Bueno, olviden eso, muchachos. Miren a mí, miren a los ojos, ¿verdad? Y repitan conmigo, todas nuestras integrales van a ser propias. Repitan otra vez, todas. Pero este es un curso de ingeniería, ¿ven? En un curso de ingeniería tenemos que aprender a calcular las impropias. Porque parece mentira, ahí es donde está el sabor. En las impropias. Es muy probable que ustedes se consigan más adelante con integrales impropias. Bien, porque ustedes, los ingenieros, estudian fenómenos difíciles de analizar. Entonces es muy probable que se consigan con integrales impropias más adelante. Entonces hay que aprender a calcular las integrales impropias. Okay, eso lo vamos a estudiar ahorita. Bien, solamente quiero para finalizar esta parte de integrales, cálculo de integrales, es que primero la integral tiene propiedades. Revisen las propiedades para que las tengan en la mano. Yo no voy a editar esto aquí porque me parece que una clase copiando. Chamo, yo odio esa vaina. O sea, ¿ven? Tenemos integral, bueno muchachos, copien ahí. Una integral es bien, integral, bien, y propiedades. Esa mierda está el libro, chamo. Se está burlando de casi no todo, sé, porque bueno, pero que hay aquí. pero que para eso está el libro. Obvio, ¿verdad? Por eso yo no doy clases. Yo necesito algo, se lo digo. Mire muchachos, aquí estoy usando esta propiedad. Hay más propiedades. Tienen más propiedades. Búsquenlas. Están en internet. Están en los libros. Busquen esas propiedades. Siéntense un rato en la tarde, en el mediodía, a la hora que quieran, en la noche antes de dormir y pasen a su cuaderno. Propiedades del integral y las coloca todas ahí. ¿Cuántas son? No sé, creo que son 7, 8 propiedades. Te las coloca todas ahí. Entonces, no, eso no, esas son de las propiedades, son las propiedades de la integral definida, porque estas son las propiedades de la integral indefinida, de las antiderivadas. Estas son las propiedades de las antiderivadas, pero son las propiedades de la integral definida. Bien, colóquenlas así, propiedades de la integral definida. Ustedes encuentren esas propiedades. Ahí se van a dar cuenta, cuando vean esta, ay, aquí está, mira, esta es una, esta fue la que yo creo. Bien.
¿Qué estamos estudiando? Estamos calculando integrales. Perfecto. ¿Qué estamos viendo? Bueno, que calculamos integrales sobre funciones que son acotadas. Perfecto. ¿Cómo se calcula? Bueno, simplemente buscando la antiderivada. Muy bien. Ya yo sé calcular antiderivada, así que ya no me preocupo. ¿De qué debo preocuparme? De las funciones de valores absolutos. Pero tampoco me preocupo porque para eso yo vi un curso de cálculo de bueno y yo sé cómo hacer esa vaina. ¿Verdad? Entonces no me preocupa. Lo que me interesa es ver en dónde cambia de signo la expresión que está entre los valores absolutos y ahí me doy cuenta cómo voy a escribir la integral. Más nada. Si tengo funciones definidas por parte, bueno, puedo calcular cada una por cada intervalo sin ningún problema. Tengo que tener cuidado que la función esté acotada en el intervalo. Eso es lo que tengo cuidado. Eso es lo que estamos estudiando hasta ahora. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si no está acotado? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Fíjense ustedes esto. Bien, fíjense ustedes esto. Y no me he metido con las aplicaciones, ¿verdad que no? No, porque esto hay que entenderlo bien teóricamente. Porque si uno se pone a mezclar las aplicaciones, entonces usted empieza a construir cosas que son falsas. Bien, entonces vamos, fíjense ustedes lo siguiente, con respecto a la integral. Voy a hacer un dibujito para ilustrar lo que estamos haciendo, más no es, coño, que este pero yo cuando voy a hacer esto siempre me digo, ahorita van a construir algo malo ahí. Lo que voy a hacer aquí es solamente para explicar qué pasa con este tipo de situaciones, ¿no? Cuando tenemos una asíntota vertical, o sea que no es acotada. Voy a poner, por ejemplo, esta situación. Mira, tenemos una función que es acotada en el intervalo AB. Vamos a trabajar con intervalos cerrados, sin ningún problema, ¿verdad? En el intervalo cerrado AB, vamos a suponer que la función es así, ¿ves? Acotado, ¿ves? Está listo, me salí, creo. No, está bien aquí. ¿Ves? Entonces yo voy a calcular la integral desde A hasta B. Entonces cuando yo calculo la integral, vamos a suponer que yo no voy a calcular la integral de A a B, que yo voy a calcular la integral de A a C. Bueno, voy a calcular la integral de A a C, de A a C, de f de x de x. Bueno, usted dirá, profe, así como asustado, pero profe, no es el área, es que me da miedo, usted después me va a insultar. Sí, sí es el área, está bien. No puedo, profe. ¿Cómo sé yo cuando usted está hablando de área? Bueno, a mí me da miedo. Empezando la clase te digo, la integral no es el área, lo digo 1000 veces, es un número. Y ahora entonces usted viene y pone la integral, dice, voy a calcular la integral, mira, y pone el área, ¿verdad? Coño, es humano, o sea, me confunde el profesor. Bueno, te voy a preguntar algo. ¿Qué condición cumple esa función en el intervalo AB? Es positiva, ¿verdad que sí? ¿Verdad que la función f de x es mayor que c? Bueno, puede ser, bueno, el igual es para los extremos solamente, ¿no? ¿Ok? Mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo AB. Bien, o sea, bueno, no tiene por qué, dije una marranada, pero vamos a suponer que sea así, ¿ves? Podría ser 0, por eso. Mayor o igual que 0, Si una función cumple esta condición, cumple con esa condición en todo el intervalo AB, la integral es el área. Sí, claro. Si ella cumple esa condición en todo el intervalo AB, la integral es el área. Por eso yo puedo decir aquí área, porque la función es positiva en todo el intervalo. ¿Ves? No, porque ahí eso es justamente el concepto de área. Eso es justamente. O sea, esa es la interpretación que tiene la integral. Dice así, si la función es positiva, ¿Cuándo la integral es el área? Cuando la integral es el área.
¿Cuándo eso pasa? Pregunta, ¿cuándo la integral es el área? Respuesta. La respuesta es, la integral es el área. La integral es el área cuando la función f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo a b. En esa condición, la integral es el área. Solamente así. En esa condición, la integral es el área. A Les veces pregunto. raro. ¿Ah? A veces raro. A veces cerrado. Por ejemplo, aquí. Esta función cumple con esa condición. Esta función. No, ¿verdad? Esa función en el intervalo 0,2 es 0,2 pi es siempre positivo. No, ¿verdad que no? Claro que no. ¿Cómo así? Vamos a dibujar la función seno de x, no. ¿Cómo es la función seno de x en el intervalo 0,2? Empieza arriba, Ajá, comienza aquí, sube, ¿verdad? Baja y llega aquí, ¿verdad? sí. ¿Sí? Entonces este es el intervalo de 0 a 2pi. La función es siempre positiva. No hay un pedazo donde ella es negativa. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entonces ustedes están preguntando, me imagino, digo yo, no sé, de repente alguno de ustedes está se preguntando, profe, ¿da 0 por qué? Porque es la mitad. O sea, da 0 porque de aquí a aquí es lo mismo que de aquí a aquí. Porque esto es pi, ¿no? No sé, profe, tengo las ligeras sospechas. Si yo calculo la integral de 0 a pi, me va a dar lo mismo que la integral de pi a 2pi, solo que negativo. ¿Será eso, profe? No sé, tengo la duda. Bueno, pues podríamos salir de duda. ¿Por qué no podemos sacarnos la duda? No, vamos a calcular la integral de 0 a pi del seno de x de y. Ya sabemos que es menos coseno de x evaluado de 0 a pi. Dejo el menos afuera, ¿verdad? A no confundir, coloco coseno de pi menos coseno de 0, ¿verdad? Y este menos parece un más ahí por este pizarrón del código. Ajá, ahí está. Menos el coseno de 0. Y entonces, ¿esto cuánto me da? 0. ¿Verdad? Ajá, porque me queda menos, ¿verdad? Este es menos 1, ¿verdad? Sí. Menos 1, ¿no? Sí. O sea que esto me da. Exactamente lo que dije. ¿Ves? Queda positivo, ¿verdad? Oye, también tiene sentido que dé positivo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que tiene mucho sentido que dé positivo? Claro, porque justamente la función en el intervalo de 0 a 2pi es positiva. Ajá, pero ya va. Entonces yo puedo decir que este 2 es el área. Sí, de ese caso. Sí. Claro, lo puedo decir sin ningún problema. ¿Por qué lo puedo decir? Porque la función en el intervalo de 0 a 2 al 0 a pi es positiva. Y siempre que yo tenga una función positiva en ese intervalo y yo calculo su integral, el resultado es el área. Siempre, sin ningún problema. Ahora vamos a calcular la integral de pi a 2pi. Ahora, ¿cómo sería? Seno de x, vamos a ver. Entonces me queda menos coseno de x evaluado de pi a 2pi. Entonces esto me da menos, dejo el menos por fuera, coseno de 2pi menos el coseno de pi. Entonces esto me termina quedando el menos afuera. Aquí me da 1, ¿verdad? Menos, y este me da menos 1, ¿no? Sí. O sea que esto termina siendo Menos 2. Ya sé por qué da 0. Claro, de 0 a 2pi es lo mismo que de 0 a pi más de pi a 2pi. De 0 a pi me da 2
de pi a 2pi me da menos 2. 2 menos 2, 0. Oh. Así es. Vaya chamo. Increíble. Bien. Por eso es que yo les digo aquí que esto es el área. No, esto no es el área. ¿Verdad que no? No, esto no es el área. Esa no es el área. Ese es el valor de la integral. Pero aquí, este es el área. Sí, ese sí es el área. ¿Y este es el área? No. ¿Y qué es? Ah, ¿O para qué sirve? están preparados para lo que voy a decir, ¿no? ¿Sí? Escuchan lo que voy a decir. No, no. Podríamos decir que para que sea el área, la función debería multiplicarse por menos. De manera que, si multiplicamos a la función por menos, ¿qué le ocurre a la función? Se refleja con el eje X, ¿verdad que sí? Y se tira para acá arriba. Entonces, esto sería el área si la reflejo. De lo contrario, no. Sigue siendo menos 2 un número, no es área. ¿Bien? ¿Está claro eso, Esa es una propiedad que tiene la integral. Esa es una de esas propiedades que ustedes van a encontrar allí, Si la función es negativa en el intervalo, así, dice así. Es más, esa la podemos colocar como propiedades de la integral. Eso. Si la función, sí, podríamos colocarla así, 2. Si f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo, aquí es, en el intervalo AB, entonces la integral desde A hasta B de f de x es igual al área bajo la curva y igual a f de x. ¿Qué significa área bajo la curva y igual a f de x? Fíjense que todavía no he empezado esto, no quedo aquí en espera. Van a ver por qué. Área bajo la curva y igual a f de x. ¿Por qué área bajo la curva y igual a f de x? Porque aquí se sobreentiende que el área está limitada por x igual a A, x igual a B, y igual 0. Es decir, el eje ¿qué significa x igual a la recta vertical? X igual a. ¿Qué significa x igual b? La recta vertical, x igual b. ¿Qué significa y igual 0? La recta horizontal, y igual 0 es, ahí está el área. Cuando uno dice el área bajo la curva, en tu cabeza ahí adentro, alguien te tiene que decir, está colocando la recta x igual a, x igual b y y igual 0. Todo eso va dentro de esta expresión. Es para que lo entiendas bien. Si no te construyes cosas extrañas. ¿Ves? Área bajo la curva. Y igual f de x. Profe, el área podría estar sobre la curva. El área podría, porque si tenemos área bajo la curva, el área podría estar sobre la curva. Ah, no, por eso ya vas a ver. Porque ustedes dicen, profe, si yo me paro, ¿verdad? Vamos a ser objetivos, profesor. O sea, vamos a estar claros aquí. Yo veo eso que está ahí. Y usted me dice, esto es área. Y yo no sé por qué coño digo sí. ¿Verdad?
Pero así como usted dice es área, esto también es área. No. ¿Verdad que sí? Si yo me paro aquí en un helicóptero, ¿verdad? Y miro hacia abajo, esta no es área y esta también. Las dos son áreas, las dos son regiones. Y cada región debe tener un área, ¿no? Claro, si esto es una región, aquí debe haber un área. Si esto es una región, aquí tiene que haber un área. Pero el problema es que aquí el área es bajo la curva, ¿ves? ¿Te das cuenta? El área bajo la curva. Pero cuando digo el área bajo la curva es porque está el y igual 0, el x igual 0 y el x igual pi. ¿Ves que están todos los demás? ¿Ves? Pero aquí el área, sí, esto es una región, esta tiene un área, pero ese área está sobre la curva. ¿Ves? Entonces, ¿cómo sería, profe? Ok, ya va. ¿Cómo puedo ya hablar yo de aquí de área si sé que me da negativo? Por eso es que colocamos esta propiedad. Si la función es negativa en el intervalo, ¿ves? 3. Si f de x es negativa en el intervalo para todo x en el intervalo AB, entonces, fíjate lo que voy a poner, menos la integral desde A hasta B de f de x es igual a el área sobre. Pero por este menos. ¿Ves por qué tiene que ir el menos, verdad? Para que me quede positivo y podamos decir que es un área. Ok. ¿Está claro entonces? Bien. En otras palabras, para poder calcular el área en una función, fíjate esto, en otras palabras, para poder calcular el área de una función que es negativa en el intervalo, se hace una reflexión de la función. Es decir, que si yo... Exacto, por supuesto, no, esta sería sobre la curva. Ahora, el asunto es este. Vamos a suponer que yo te digo, mira para que entiendas esto bien. Porque si no me lo vas a entender mal. Y este es el ejemplo más bonito para entender esto bien. Mira lo que dice acá. Evalúa la integral. Cuando evalúo la integral, ¿cuánto me da? 0. ¿Está claro, no? Ahora te voy a colocar esto. Entonces, ¿cómo sería? Ajá, pero ¿cómo resuelves esto? Porque vas a calcular el área, ¿no? Entonces, el área sería ¿qué? La integral de 0 a 2pi, ¿verdad? Del seno de x de x. Pero ella es positiva en todo el intervalo. No, ¿dónde es que es positiva? Entonces sería de 0 a pi del seno de x y luego ¿qué hago? Menos, exactamente. La integral de pi a 2pi seno de x. ¿Ves? Entonces esta me va a dar 2 menos 2 y esto me da 4. ¿Ves la diferencia? Ay, profe, no entiendo. Usted calculó aquí la integral de 0 a 2pi y da 0, marico. Y después calculó la misma integral y da 4. Esta mierda no se entiende, profesor. Bueno, porque no está entendiendo la pregunta.
Aquí te estoy pidiendo que evalúes la integral, aquí te estoy pidiendo calcule el área. Para poder calcular el área, la curva que está por debajo del eje X se refleja por encima del eje X, multiplicando a la función por menos. ¿Está claro entonces? O multiplicando la integral por menos. De esa manera podemos hablar del área. Entonces, para distinguir las dos áreas, yo por eso, esto es mío, ¿no? Esto no lo vas a encontrar en ningún lado. Por eso, para distinguir las dos áreas, entonces yo te invito a que veas área bajo la curva y área sobre la curva. Porque cuando es sobre la curva, ahora bien, cuando yo digo esto, área sobre la curva, cuando yo digo esto, área sobre la curva, ¿qué debe haber en tu cabeza? Esto debe estar en tu cabecita, esto. ¿Ves? Cuando digo área sobre la curva, se sobreentiende que el área está limitada por x igual a A, x igual a B y la recta o el eje X. Con una reflexión. Claro, pero se sobreentiende que es así. Y el menos viene justamente para que sea la reflexión. No lo podemos calcular sin ese menos. Bien. Ahora sí está claro lo del área, ¿verdad? Bueno, después viene el área entre dos curvas. Esa sería la intersección, ¿no? No, cuidado, bueno, pero más adelante. Pero después. Pero por ahora, para que quede claro bien lo del asunto del área, Por eso es que aquí puedo hablar del área. Bien, puedo hablar del área tranquilamente. Ajá. Profe, los valores de M pueden ser relativos. ¿Cómo? Los valores de M pueden ser relativos. Sí, no importa, no importa en cualquier área, cualquier parte del plano, ¿no? Importa donde sea, no importa. Ajá. Ok, entonces vamos a ver esto acá. Sí. Si da tiempo. Voy a calcular entonces el área desde A hasta C. ¿No? ¿Verdad que eso me va a dar eso? ¿Sí? Bueno, voy a correr un poquito más allá. Me da esto, ¿verdad que sí? Voy a correr un poquito más allá. Y me da esto, ¿verdad? ¿Me puedo parar sobre C? Sí. ¿Verdad que me puedo parar sobre B, perdón? ¿Me puedo parar sobre B? Sí, no hay ningún problema. Porque B pertenece al dominio. ¿Y por qué sé que B pertenece al dominio? Porque tiene imagen. ¿Verdad que todos los puntos del dominio tienen imagen? ¿Verdad que sí? Entonces C se puede encaramar sobre B. Entonces, la integral desde A hasta B es todo eso, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Calculo desde A hasta C todo esto, pero me sigo moviendo un poquito más, ¿verdad? Sería esto, ¿verdad? Y si me muevo un poquito más, sería este. ¿Verdad que puedo calcular toda esa integral? Sí, ¿verdad que sí? Porque C tiene imagen, mientras que no sea B, porque B no tiene imagen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ve? Ahora entonces yo me puedo acercar a B, ¿verdad que sí? ¿Verdad que me puedo acercar muchísimo a B? Pero podría sin llegar a ser B, ¿verdad que sí? O sea, yo me voy a acercar a B sin llegar a ser B. Entonces, ¿eso qué es? Un límite. El límite cuando ¿quién tiende a quién? Se tiende a B. Cuando C tiende a B. Mientras que C no sea B,
¿Yo puedo calcular la integral? Sí. Mientras que C no sea B, yo puedo calcular la integral. Entonces, yo puedo decir que la integral desde A hasta B es lo mismo que el límite cuando C tiende a B de la integral desde A hasta C de f de x de x. Pero yo me estoy acercando a B, ¿por qué lado de B? Por la izquierda, ¿verdad? Yo puedo calcular esta, ¿verdad que sí? Sí, esta yo la puedo calcular. ¿Puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo aquí? Sí, porque C está en el dominio, C tiene imagen, no hay problema, ¿ves? Entonces eso es lo que hace uno cuando calcula una integral impropia. Cuando tenemos una integral impropia usamos el límite para calcular la integral. Entonces eso, dependiendo de dónde esté la asíntota vertical. Dependiendo, ajá. Muy bien. Cuando quien se... A ver, vamos, porque hay que tener cuidado aquí, ¿ves? Para no meterla, ¿ves? Si no, entonces hacemos cosas locas. Entonces para eso nosotros hacemos los dibujitos, ¿verdad? O sea, hacemos el dibujito, ¿verdad? El intervalo abierto aquí en el tres extremo es 0 y aquí es cerrado en 1, aquí no hay problema, puede estar, ¿verdad que sí? Entonces yo me voy a acercar a donde, vamos a poner el C aquí. ¿A dónde voy a acercar? Hacia acá, ¿verdad? Entonces cuando C tiende a quién? A 0. ¿Por dónde? Por la derecha. Exactamente. Entonces yo digo así, esta integral que es impropia de x logaritmo neperiano de x por el diferencial de x es lo mismo que el límite cuando C tiende a 0 por la izquierda, derecha, perdón, coño, por la derecha de la integral que va de C a 1. Claro. Entonces, por ejemplo, ese valor se puede ser, por ejemplo, un medio. No lo puedo fijar, porque no es que yo quiero acercarme cada vez más. ¿Ves? Yo me quiero acercar cada vez más. Entonces, ahora, ¿podemos calcular esta integral? Sí, podemos calcular esta integral. Sin ningún problema, ¿verdad? Claro, vamos a calcular esa integral. Entonces, aparte, podemos decir, bueno, aparte, vamos a calcular esa integral. O sea, que este es el método de solución para las impropias. Entonces, no, ni siquiera, porque esta que está aquí no es impropia. Claro, pero aplicamos eso. No, A la integral. Simplemente integración por parte. Para calcular eso así. Vamos a calcular eso. O sea, vamos a calcular la integral desde C hasta 1 de x logaritmo neperiano de x de x. Pero esto vamos a usar método de integración por parte, ¿no? Porque tengo un producto entre un polinomio y un logaritmo, ¿no? Entonces aquí sería u el logaritmo, ¿no? Entonces esto implica que de u es igual a 1 sobre x por dx. Y de b es x. Entonces esto implica que b es lo mismo que x cuadrado sobre 2. X de x. Bien. Entonces, bueno, vamos a aplicar el método u por b, ¿no? X al cuadrado sobre 2 logaritmo de x evaluado ¿de dónde? De C a 1. Claro, evaluamos, ¿no? Porque es una integral definida, ¿ves? Evaluamos de C a 1. Menos la integral de C a 1 de b por du. B. X al cuadrado sobre 2 por 1 sobre x por dx, ¿no? ¿Sí? Eso está fácil, está bueno. Entonces evaluamos este, ¿no? Primero el de arriba menos el de abajo, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado, logaritmo neperiano de 1, menos, ¿verdad? C al 1 al cuadrado sobre 2, perdón, disculpen. Después viene menos C al cuadrado sobre 2, ¿no? Por el logaritmo neperiano de C. Ok. Menos, ahora vamos a esta integral que va de C a 2. Mira. 1.
Ah, de C a 1. Ah, mira, es todo chaito, ¿verdad? Entonces, es un medio, ¿no? Vamos a ponerlo aquí afuera, un medio. Y me queda X, ¿no? La pereza, ¿verdad? ¿Verdad que la integral queda X, no? Entonces me queda X cuadrado sobre 2, ¿no? X cuadrado sobre 2, evaluado de C a 1. Bueno, entonces esto me queda... pero esto es 0, ¿no? Esto es 0. O sea, me está quedando menos C cuadrado sobre 2 por el logaritmo de C menos un medio evaluado primero el de arriba, ¿no? Me queda un medio. Menos evaluado el de abajo sería C cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, ahí no queda más nada que hacer, ¿verdad? Son más fracciones y cancelan. Bueno, sí, de repente una Fracciones multiplicación de fracciones ahí, toda esa vaina, nada, pero más nada. O sea, me queda menos C cuadrado sobre 2, logaritmo de C, menos un cuarto, más un cuarto de C cuadrado. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, el límite. Calculamos el límite cuando se tiende a 0, ¿eh? Entonces eso lo hacemos aparte y volvemos para acá. Me queda entonces el límite cuando C tiende a 0 por la derecha y colocamos el resultado del integral. Entonces me queda menos C cuadrado sobre 2 por el logaritmo neperiano de C menos un cuarto más un cuarto de C, un cuarto de C al cuadrado. Pero como C tiende a 0, me da infinito, ¿verdad que sí? Bueno, más infinito. ¿Sí? Porque como C tiende a 0, esto me da 0, ¿no? Esto me queda 0. Esto me da un número. Pero como C tiende a 0 por la derecha, por aquí, el logaritmo se me va, esto se me va a menos infinito. Profe, 0 por infinito. Si es verdad, no puede ser. ¿Verdad que es 0 por infinito? Sí, porque como se tiende a 0, pongo 0 aquí. Y esto es infinito, tengo 0 por infinito. Regla del ópito. Sí. No, por eso, pero esa es determinación para aplicar lógica. Claro. O sea que no está fácil, ¿verdad que no? Vea, al evaluar me estoy dando cuenta que aquí sale una indeterminación de 0 por infinito. ¡Wow! Entonces, ya va, pero ¿cómo es que aquí voy a bajar a cualquiera menos el logaritmo? O sea, que voy a bajar a C cuadrado. Bien, entonces, profe, pero ya va. Profe, yo puedo agarrar, o sea, yo puedo decir que esto es menos un cuarto, ¿verdad? Menos un cuarto de después menos un medio, ¿verdad? Del límite cuando C tiende a 0 por la derecha, ¿verdad? Yo paso, claro, eso es propiedad del límite. ¿De quién? Del logaritmo de C sobre 1 sobre C cuadrado. ¿Verdad que sí? Claro, esto me da, ¿verdad? Entonces me fue a 0, esto me dio un cuarto, este un medio lo saco del límite, claro, logaritmo, ¿viste? Claro. No entendí qué pasó con el C cuadrado, o sea, un cuarto de C. Pues porque no en qué se tiende a 0. Pongo 0 aquí, 0 por esto, me queda un cuarto, claro. ¿Qué propiedad del límite, no? Claro. Entonces, aquí es donde tengo que aplicarlo, allá no, está listo. Entonces, esto me queda ¿cuánto? 1 sobre C, no puede ser, vamos a ver. Chao. Menos un cuarto, menos un medio del límite cuando C tiende a 0 por la derecha, de 1 sobre C entre menos 1 sobre C cuadrado, no sea al cubo, ¿verdad? No, al 4. Me queda 2 sobre C cubo, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, porque, a ver, ¿cómo es? No es 1 sobre C cuadrado, es lo mismo que C a la menos 2 y lo derivo. Menos 2C a la menos 3, no. O sea, menos 2 sobre C al cubo. Claro. Y ahora entonces hacemos doble C.
Me queda menos un cuarto, menos un medio del límite cuando c tiende a 0 por la derecha. ¿De qué? De c al cubo sobre menos 2c, ¿verdad? Y eso da 0, ¿no? Sí. ¿Verdad que eso da 0? Sí. Cancelo este con este, me queda c cuadrado, c tiende a 0, o sea que esto me termina dando entonces. ¿Qué podemos decir entonces? Que la integral existe. ¿Ves? Esta integral es impropia porque está definida en un intervalo donde la función no está acotada. Cuando aplicamos este método, este procedimiento, que aplicamos primero el teorema fundamental del cálculo para encontrar esta expresión, y luego a esa expresión le aplicamos el límite, nos encontramos con indeterminaciones que ya conocemos muy bien, que se resuelven a través de la regla del L'Hopital, y después de resolver ese límite nos damos cuenta que esa integral vale menos un cuarto. O sea que ese número, esa integral existe. Eso es lo que se llama convergencia. ¿Bien? Porque la integral, el límite existe, entonces la integral es convergente. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de convergencia, profe? Bueno, porque esta región o esta área que cada vez va en aumento no diverge, no se vuelve un área infinita. ¿Te puedes imaginar eso? Puedes imaginar que estas dos nunca se tocan, ¿verdad? Entonces, como no se tocan, ahí siempre va a haber un espacio, ¿verdad? Si siempre va a haber un espacio, por ahí va a haber un pedacito de área, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que esta área nunca se detiene, que esta área siempre va creciendo. Y resulta que aquí acabamos de comprobar que no es así. Que me puede dar un número. Claro, usted dirá, profe, pero ese número es negativo, no es área. Bueno, multiplicarlo por 1, pues. Listo ya. ¿Bien? Pero entiendan la idea. Lo que quiero que entiendan es que cuando se calculan integrales impropias, es posible que aquí me dé infinito. Si eso me dé infinito, quiere decir que esa integral, pensando en el área, no tiene un área finita, sino un área infinita. Quiere decir que esa diferencia que hay entre estas dos, a pesar de que se va haciendo cada vez más pequeña, por ahí sigue habiendo un pedacito de área que va a sumar y va a sumar y va a sumar y va a sumar. Eso se llama Divergencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una integral impropia, calculamos la integral y vemos que me da un número, nosotros decimos la integral converge, quiere decir que el área va a un sitio, converge el área. Pero cuando vemos que me da infinito, decimos que es divergente. Ok, muchachos. Esto de las integrales convergentes o de esto de las integrales impropias, todavía nos falta un caso más por estudiar, que es el caso en el que les pido una integral con un límite de integración infinita. Por ejemplo, la integral de 0 a más infinito, o la integral de menos infinito a 1, o la integral de menos infinito a más infinito. ¿Qué mierda es esa? De menos infinito a más infinito. Entonces falta estudiar eso. Nosotros vamos a estudiar quiero que entiendan esto. Ustedes ya saben calcular integrales, saben calcular antiderivadas. El trabajo ahora es aprender a calcular integrales definidas, es decir, integrales. Saber calcular integrales. Bien sea porque se encuentra una integral propia o porque se encuentra una integral impropia. Eso para mí es calcular integrales. Yo no entiendo por qué los libros separan estas cosas. Bien, separan cálculos integrales de integrales impropias. No, a mí me parece que es la misma vaina, solo que en el caso de las integrales propias es porque se puede aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo. En el caso de las integrales impropias no se puede aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo, sino que se tiene que aplicar para un número antes del valor a donde queremos calcular la integral. Y aplicamos límites para poder encontrar ese valor.
Entonces, eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Aplicaciones como tal no he dado. Lo único que hice fue aclarar el concepto de área. Y lo establecí, aclaré el concepto de área y lo establecí como dos propiedades de la integral. La propiedad 2 y la propiedad 3. Bien, ¿por qué les estoy haciendo este resumen? Porque ustedes ahorita salen de esa puerta para allá, ¿ven? Y se van a encontrar muchos problemas. Cantidad de ejercicios. A lo mejor yo les mando un problemario. Les voy a citar algunos libros de Milovich, unos problemas de Milovich. Entonces, ustedes van a resolver solamente problemas que tienen que ver con eso. Área bajo la curva, solamente, no área entre curvas, no. Área bajo la curva, solamente eso, problemas de ese tipo, problemas de calcular integrales. El libro las separa en integrales propias e impropias. Yo les voy a de integrales impropias, les voy a mandar después. Ahora les voy a decir cuáles son las integrales impropias que pueden calcular. Bien, porque viene el fin de semana. La semana que viene, Semana Santa. bien, por eso, después de Semana Santa, ¿verdad? El ministro Cacique, que vamos a ver clase de llamado, no sé de qué planeta lo sacaron. Chavita a veces le da cargo de conciencia. Entonces, como me dice una niñita